todo les fue muy bien. Felicidades porque tuvieron un muy buen desempeño en el examen. Así que esta lista se la voy a mandar a las jefas de grupo, pero pues bueno, aquí el que guste ya la puede ir consultando. Entonces empezamos. Luis José Aguilera, Presente. Ramón Aguirre, Presente. Hugo Blanco, Presente. René Calleja, Presente. Bárbara Castro, Presente. Edgardo Cuesta, Presente. Raquel Dávila, Presente. Elizabeth Espinosa, Presente. José Ronaldo Félix, Presente. Lilia Figueroa, Presente. Ariadna Fontes, Presente. Carmen Gándara, Carmen, Laura Gamboa, Presente. Crisna Hernández, Presente. Kiara Lázaro, Presente. Diana Leverda, Presente. Marco Aurelio Lizárraga, Presente. Eric López, Claudia López, Presente. Dulce María Maldonado, Presente. Mariela Mesa, Presente. Diana Luisa Molina, Presente. Ricardo Montes, Presente. Mariel Alejandra Moreno, Presente. Luis Francisco Muñoz, Presente. Abigail Núñez, Presente. José Carlos Ocampo, Presente. Iraí Ocaña, Presente. Verónica Paredes, Presente. Julián Partide, Presente. Javier Ramírez, Presente. Luz Karina Reyes, Presente. Juan Antonio Ríos, Presente. Cristian Rivera, Presente. Génesis Romero, Presente. Ricardo Romero, Presente. Enrique Ruibal, Presente. Ángela Ruiz, Presente. Daniel Valadez, Presente. Fidel Antonio Uriarte, Presente. Osvaldo Vázquez, Presente. Arturo Villanueva, Arturo, José Wong, Presente. muy bien. Doctor, Vamos, sí, tuve problemas para entrar. Soy Gándara. ¿quién habla? Gándara. Gándara. Sí. A ver, vamos a buscarte, Gándara. Carmen. Sí. Ok. Muy bien, bueno, pues vamos a empezar con la clase de hoy. Como ya saben, hoy vamos a ver la última clase que tiene que ver con patología benigna en urología y es precisamente la hiperplasia prostática. Y hoy mismo vamos a empezar con el área de onco. En esta misma clase que vamos a ver enfermedades prostáticas, vamos a ver hiperplasia prostática benigna y vamos a ver cáncer de próstata. Como les voy a comentar ahorita, pues el cáncer de próstata es definitivamente que el tumor más frecuente en urología y alrededor del mundo representa una de las enfermedades más peligrosas en la epidemiología mundial. Entonces empezamos con la hiperplasia, la parte de las enfermedades benignas. Hiperplasia como tal, ustedes ya lo saben muy bien, hiperplasia es una cosa, hipertrofia es otra. Hiperplasia es el aumento del número de las células. En este caso estamos hablando de las células de la glándula prostática. Aumentan todo el número de células, tanto el epitelio como el estroma. Ya hemos visto en anatomía que la próstata está debajo de la vejiga, como lo señalo aquí en este dibujo. La vejiga vacía su contenido, que es la orina, a través de la punta del pene, y la próstata vacía su contenido, que es el semen, también a través de la punta del pene. Entonces, la hiperplasia prostática pues, es el aumento del número de células de esta glándula. ¿Cuál es la razón por la que los hombres tenemos esta patología? Pues no hay una sola razón conocida, sino que tiene que ver
diferentes etiologías o diferentes factores de riesgo para desarrollar este crecimiento de la próstata. El principal y el más conocido es un desorden hormonal que tenemos los hombres después de los 45, 50 años. Esto sucede incluso más temprano que la menopausia en las mujeres. Y este trastorno hormonal, la característica más importante es que empiezan a aumentar los estrógenos en mayor medida sobre la testosterona. Esto ocasiona que empiecen a disminuirse la información de la apoptosis en la célula prostática. Entonces, las que ya existen no se mueren y este mismo aumento de los estrógenos ocasiona que haya crecimiento o nacimiento de células nuevas en la próstata. Entonces, de manera automática, en cuanto ocurre esta desproporción hormonal, empieza a crecer la próstata. Este trastorno hormonal sucede después de los 45 50, que por así decirlo es como la mitad de la vida y el cuerpo del hombre empieza con un ritmo de envejecimiento más acelerado. Empezamos a tener más canas, más arrugas, pérdida de fuerza, mil cosas. Y el crecimiento de algunos órganos como este que estamos hablando, que es la próstata. Ahora, las enfermedades de la próstata tienen un patrón hereditario, igual que las enfermedades de la mama en la mujer. Las familias de mujeres que tienen cáncer de seno, desafortunadamente se lo van heredando todas. Lo tiene la mamá, la tía, la abuela, la prima, la hermana, y pues seguramente lo va a padecer la mujer que viene en esta descendencia. Las enfermedades de la próstata igual. Los factores de riesgo entonces es ser viejo, tener más de 45, 50 años, y el otro es la herencia. Los hombres que tienen familia de hombres calvos, por ejemplo, ténganlo por seguro que ustedes van a ser calvos también. Si tu abuelito, tu papá, tu hermano tienen calvicie, tú tienes 80 veces más posibilidades de tener calvicie encima de los hombres que no tienen esta herencia. Las enfermedades de próstata igual. Si nuestro papá, nuestro primo, nuestro abuelo tiene enfermedades de próstata, lo más seguro es que nosotros también tengamos enfermedades de próstata. Entonces, los principales factores de riesgo son dos: ser hombre y ser viejo. Debido a esto, que todos o muchos esperemos que lleguemos arriba de los 50 años, pues tenemos el riesgo de tener este tipo de patología. De esta manera es que la mitad de los hombres a los 50 años de edad ya tenemos histopatológicamente hiperplasia prostática benigna. Esta proporción se multiplica de modo que a los 60 años el 70% de los hombres ya tenemos hiperplasia prostática y los mayores de 70 arriba de 71 años, el 90% de los hombres ya tendrán hiperplasia prostática benigna. Les puse esta foto porque otro de los órganos que padece esta disminución en la apoptosis como parte del proceso natural de envejecimiento son las orejas. Si ustedes tienen abuelitos, tienen tíos o conocen a algún viejito de 85, 90 años, se van a dar cuenta que las orejas las tienen muy largas, muy crecidas. Y eso es debido a que esta influencia hormonal disminuye la apoptosis también en el cartílago de la oreja y las orejas empiezan a crecer. Este señor de la foto tiene unas orejas muy largas, le llegan a la mitad de la quijada. Y conforme seguimos envejeciendo, la nariz de los señores mayores también crece, incluso la barbilla. La barba va creciendo debido a envejecimiento. Entonces, desde que vemos entrar un señor con estas características al consultorio, lo más probable es que venga a consultar por hiperplasia prostática. La hiperplasia prostática, pregunta de examen, representa la primera causa de consulta en los servicios de urología y representa la segunda causa de internamiento para cirugía programada. La segunda causa de cirugías es próstata y la primera definitivamente son piedras. El paciente que ve con una piedra atorada que no se le puede quitar con medicamento, pues tiene que pasar al quirófano para resolver la situación. Entonces, si ya hablamos de este trastorno hormonal, pues entonces vamos a ver dónde afecta este crecimiento de la próstata en las diferentes secciones o áreas de la próstata. Esta es un corte lateral de la próstata. Recordamos que esto lo vimos en la clase de anatomía. Todas las
porciones que tiene la próstata, la zona periférica, la zona transicional, fibromuscular, la cápsula, la central. Pero en esta otra imagen vamos a ver lo que es un corte axial. Aquí por favor vean mi cursor. Acá estoy señalando lo que es la vejiga. Aquí está el cuello de la vejiga, donde la vejiga vacía su contenido. Esto que estoy señalando es la uretra prostática. Y justo aquí donde estoy señalando ahorita está el desemboque de los conductos eyaculadores de la próstata. Aquí es donde se hace una Y entre la vía seminal del semen y la vía urinaria, pues que trae la orina de la vejiga. Entonces, en este corte axial que estoy señalando, vemos que esta parte punteada, con un punteado fino, es la zona transicional. Y justamente la hiperplasia prostática tiene predilección por afectar esta zona de la próstata. Entonces, si esta zona transicional empieza a crecer de manera desordenada, lo primero que ocasiona es que va comprimiendo la luz de la uretra prostática. Entonces, ese crecimiento de la zona transicional debido a hiperplasia prostática es el que ocasiona todos los síntomas urinarios que ya hemos platicado en otras ocasiones. Les señalo también en este mismo gráfico lo que es la zona periférica de la próstata. El cáncer de próstata tiene preferencia por presentarse en la zona periférica. La zona periférica es la que tocamos en el tacto rectal. Si nosotros hacemos un tacto rectal y el paciente tiene un tumor en esta zona periférica, es muy probable que lo alcancemos con el dedo. Va a ser muy difícil que alcancemos a tocar la zona transicional de hiperplasia prostática. Eso es en el tacto, pero en la sintomatología, mientras más periférico esté el tumor de cáncer de próstata, menos sintomatología va a ocasionar. Esa es la razón por la que la mayor parte de los cánceres de próstata cursan de manera asintomática en etapas tempranas. Y en etapas tempranas es precisamente donde se puede curar. Entonces, que un paciente no tiene síntomas urinarios, probablemente no tenga hiperplasia prostática, pero no podemos descartar que no tenga cáncer de próstata. Que no le duela nada no quiere decir que no tiene cáncer. Al contrario, la sintomatología más florida, más excesiva, más sintomática, que obliga a ir al paciente a consulta, es la que se desarrolla por el crecimiento de la zona transicional, secundario a la hiperplasia prostática benigna. Perdón. Entonces, ya que vimos esta parte de la próstata, que es la que crece con hiperplasia prostática, y que, repito, comprime la uretra prostática, pues ese crecimiento de hiperplasia ocasiona 3 tipos diferentes de síntomas. Los síntomas de almacenamiento, que son aquellos que ni siquiera se ha llenado la vejiga y el paciente ya empieza a experimentar. Los síntomas de vaciamiento, que son los síntomas que el paciente identifica en el momento que estaba orinando, y los síntomas posmiccionales, que son aquellos que persisten aun cuando después, que persisten después de que el paciente incluso ya terminó de orinar. ¿Cuáles son estos síntomas? Pues aquí están en la pantalla. Síntomas de almacenamiento. Primero, la frecuencia. Quiere decir que el paciente, la vejiga todavía no se llena y el paciente ya nota mucha necesidad de ir a orinar con mucha frecuencia. Se le llama también poliaquiuria. El paciente va a orinar cada ratito. Nocturia se refiere a que el paciente no solamente tiene una orinadera en el día, sino que en la noche también se levanta varias veces a orinar. A veces se levanta una vez, después 2 veces, después 3 veces. Hay señores que se levantan 8, 9 o 10 veces a orinar en la noche. Imagínense la calidad de vida o la calidad de sueño que tienen estos señores. Y esto es debido al crecimiento prostático. Los señores desarrollan urgencia, que es el deseo imperioso de ir a orinar. Están muy tranquilos y de repente le llegan las ganas con urgencia para encontrar rápido un baño. Y si no encuentran el baño, los señores tienen incontinencia. Los señores con hiperplasia prostática, a lo mejor los pacientes lo niegan, pero si ustedes le preguntan a la esposa o a los familiares con los que él vive, les va a decir que el señor trae los calzoncillos mojados a orina y que huele a orina. Y es debido a esta urgencia y esta incontinencia urinaria
como parte del crecimiento de la próstata. Los síntomas de vaciamiento son los más clásicos. A cualquier familiar que ustedes tengan mayores de 60 años, pregúntenle cómo está el chorro de orina y de manera inequívoca les va a contestar que no está como antes. Les van a decir, no, mijita, no está como cuando tenía 20, como cuando tenía 30, porque precisamente el crecimiento de la próstata es lento y es gradual. La hiperplasia va comprimiendo la uretra prostática y día a día el señor va perdiendo fuerza, va perdiendo presión en el chorro urinario, va perdiendo calibre, de modo que a los 60, 65 años se les hace normal que orinen con un chorro muy delgadito y que tengan que acercarse lo más posible a la taza del baño porque ya no llegan el chorro lejos. Eso es lo característico, disminución en el calibre y en la fuerza. Chorro entrecortado o intermitencia quiere decir que el chorro está saliendo y de repente del chorro solito se corta y luego se vuelve a abrir y el paciente vuelve a orinar. Vacilación se refiere a que el señor tiene esta urgencia de llegar a orinar, llega al baño, se acomoda, saca el pene para empezar a orinar y aunque tiene muchas ganas de orinar no le sale la orina. Entonces tiene que usar los músculos abdominales, tiene que pujar para que con la fuerza de los músculos abdominales se venza la resistencia de la uretra prostática y empiece a salir el chorrito de orina, el chorro delgadito. Y los síntomas posmiccionales pues, son estos dos. Tenesmo, que quiere decir que ya no está saliendo nada de orina a través de la punta del pene, pero el señor siente que tiene más orina por vaciar y ya no le sale. Se queda con una sensación de vaciamiento incompleto. Y el goteo terminal se refiere a que la uretra prostática está tan angosta, tan disminuida en su luz, que aunque ya no llegó con fuerza el chorro de la orina para salir al exterior, hay un residuo de orina que viene caminando lentamente a través de la uretra. Entonces el señor tiene que esperarse unos segundos o un par de minutos en lo que termina de escurrir esta orina. Si no lo hace, el señor se guarda el pene, se regresa a sus actividades y ese goteo es el que le ocasiona que empiece a mojar los calzoncillos con orina. En la imagen de la izquierda vemos una uretra que está pues, regularmente un tamaño normal. Vean el grosor de la uretra prostática, está totalmente libre, la orina puede pasar ahí sin problema, pero en el dibujo de la derecha la próstata está crecida, la uretra está comprimida y la orina no puede salir por completo. Entonces los señores empiezan a tener algo que se llama orina residual. Si a la vejiga le cabe un 100% por ese crecimiento de próstata, ya no puede vaciar el 100% y se empiezan a quedar con una orina residual. Va aumentando el 10%, el 20%, la próstata sigue creciendo, después tiene orina residual el 50%. Y cuando el paciente se queda con orina residual del 100%, se le llama retención urinaria. El paciente está tapado. No puede vaciar una sola gota de la orina que contiene la vejiga. Y esto es consecuencia de la orina residual que paulatinamente ha ido aumentando. El paciente que está tapado, que llega a urgencias por retención urinaria, ya tiene un historial de síntomas de almacenamiento, de síntomas de vaciamiento y de síntomas posmiccionales. Evidentemente sin tratamiento o con tratamiento irregular, de modo que progresó a la retención urinaria. Hasta aquí voy a hacer una pausa para que me digan si tienen alguna pregunta de esto. A ver, cuéntame. Por ejemplo, aquellos que tienen retención urinaria y llegan así pues a urgencias, ¿no se les puede poner una sonda Foley o no se les puede poner por el precrecimiento? Es una buena pregunta. Si el paciente nunca ha estado instrumentado, sí se le puede poner una sonda, probablemente con dificultad, pero es factible colocarlo. Si el paciente ya está instrumentado desde antes, que ha tenido retención urinaria antes, que le han puesto sondas antes y que no se ha corregido el crecimiento prostático, va a ser una sonda bien difícil. Probablemente sea imposible colocarla y tengamos que poner una cistostomía. Pero si es la primera vez, conociendo la técnica y con colaboración del paciente se puede poner. El paciente llega en retención, llega tapado, llega con una crisis dolorosa, el paciente no tolera que le toques el abdomen. Y debemos de pedirle que esté
flojito, que esté suelto, que no apriete el esfínter. Le pasamos gel lubricante con anestésico, con lidocaína a través de la uretra del pene. Ya que lubricamos todo el conducto de la uretra, entonces metemos la sonda. No en un solo tiempo, no con mucha fuerza, pero sí avanzándola de manera firme y constante. La punta de la sonda tiene que empujar el crecimiento prostático y tienes que vencerlo, a lo mejor usando algo de fuerza. Pero es bien importante que el paciente no esté apretando, porque si él está combatiendo, pues lo único que vamos a hacer es que sangre y eso ya empeora las cosas. ¿Alguna? Ok, continuamos. Ahora, ¿cómo vamos a saber que el paciente tiene hiperplasia prostática? Hombre viejo con herencia, enfermedades prostáticas. Primero, desde que va a entrar al consultorio, ver su fenotipo, calcular la edad, preguntarle por los antecedentes hereditarios y después preguntarle por la calidad en la que está orinando. Para esto hay un cuestionario que se llama IPSS, International Prostate Symptom Score. Esta puntuación el mismo paciente la va calificando. Es un cuestionario de 7 preguntas donde dice cómo está el chorro, cómo está la fuerza, cómo está la sensación de vaciamiento, qué tanto se levanta en la noche, qué tanta urgencia. Al inicio del tratamiento él lo llena en el consultorio y después que le hemos dado tratamiento, con ese mismo cuestionario que él mismo contesta, vemos la mejoría de sus síntomas. Entonces hay que documentar todo: edad, antecedentes y la calidad con la que él está orinando. Laboratorios, le vamos a pedir básicamente un estudio que se llama antígeno prostático específico para descartar que pueda tener alguna infección en la próstata y para descartar que tenga cáncer. Pregunta de examen: no todo el antígeno elevado es cáncer de próstata. De hecho, que se eleve el antígeno, la primera causa es hiperplasia prostática, la segunda causa es prostatitis y la tercera y última causa, afortunadamente, es cáncer de próstata. Entonces, un paciente, un familiar que nos consulta porque tiene el antígeno elevado, la primera posibilidad es hiperplasia, segunda posibilidad es infección y tercera posibilidad es cáncer de próstata. Si lo manejamos de manera ambulatoria, le damos tratamiento para la inflamación de la próstata, para la infección de la próstata, el antígeno tiende a bajar. La próstata está respondiendo al tratamiento para enfermedades benignas y el antígeno empieza a bajar. Eso lo podemos hacer antes de mandarlo con el urólogo. Si el paciente tiene cáncer, aunque le demos antibiótico, aunque le demos desinflamatorio, el paciente sí puede mejorar los síntomas, pero el antígeno se va a mantener o incluso va a seguir elevándose, porque desafortunadamente se trata de un cáncer. Pero ojo, no todos los antígenos elevados son causados por cáncer. De hecho, mientras más grande esté la próstata, produce más cantidad de antígeno. Un paciente que tiene una próstata de un tamaño 5 veces lo normal, pues es natural que tenga un antígeno elevado porque hay muchos acinos glandulares que producen mucho antígeno prostático y no necesariamente es cáncer. Todo lo contrario, próstata pequeñita sin síntomas con antígeno elevado, la primera sospecha es cáncer. Su próstata es pequeñita, no debe de producir tanto antígeno, está asintomático. Yo les decía que donde se forma el cáncer es en la parte periférica y ahí no ocasiona síntomas urinarios. Entonces él está asintomático, está joven y tiene antígeno elevado, ahí es donde hay que poner el ojo para ver que no sea cáncer. Si este paciente joven tiene muchas parejas sexuales, estoy hablando de un señor de 35 o 50, tiene muchas parejas sexuales, tiene antecedentes de enfermedad de transmisión sexual, tiene antecedentes de infecciones urinarias. Este señor joven puede tener antígeno elevado, pero con una infección va a estar con muchos síntomas. Va a tener disuria, hematuria, frecuencia, incontinencia, nicturia, y va a tener antígeno elevado. Entonces aquí la clave en el hombre joven son los síntomas. Si tiene síntomas es infección con antígeno elevado. Si no tiene síntomas y tiene antígeno elevado, hay que descartar cáncer, porque su próstata es bien chiquita y no debiera estar produciendo tanto antígeno. Entonces, en laboratorios pedimos antígeno prostático y pedimos examen general de orina para tener una idea de si tiene una infección urinaria. Exploración física, también lo comentamos ya.
En la parte de exploración hay que meter el dedo. Ayer 2 compañeros de ustedes me acompañaron a una cirugía. Hubo la oportunidad de que el paciente fuera explorado de tacto rectal. Esta es una exploración que no se le niega ni a las visitas del consultorio. Llega un señor mayor de 45, 50 que nunca se ha checado la próstata, sintomático. Tú ves alguna sospecha en el antígeno, hay que revisarlo, hay que meterle el dedo. Ya hablamos de la forma en cómo es más cómodo, ya hablamos de la información que se le da al paciente. Saber que le conviene que lo revisemos. La información que nos da el tacto rectal no nos lo da ningún otro estudio, ni ultrasonido, ni antígeno, ni resonancia, ni tomografía, ni endoscopía. La consistencia de la próstata la podemos detectar con el tacto de nuestro dedo. Y esa información es de mucho mayor valor que cualquier otro estudio existente. Si un paciente quiere saber si tiene cáncer en la próstata, debemos hacer antígeno y tacto. No sirve el antígeno solo, no sirve el tacto solo. Son informaciones que se complementan. Entonces, un paciente, la próstata quedamos que es como del tamaño de una uva. Si nosotros le hacemos el tacto rectal al paciente y encontramos el crecimiento del tamaño de una naranja, de una toronja, pues con el cuadro clínico interrogatorio que ya hicimos, con los laboratorios que ya hicimos y con la exploración física, pues estamos llegando al diagnóstico de que el paciente tiene crecimiento prostático y seguramente por hiperplasia prostática benigna. Entonces el tacto necesario en pacientes que estamos investigando con enfermedades prostáticas. Finalmente, en cuanto al diagnóstico, un recurso muy valioso que nos va a ayudar a decidir qué tipo de tratamiento es el mejor para el paciente, si le vamos a dar vigilancia, seguimiento, si le vamos a dar tratamiento médico, o si el señor necesita ya algún tipo de cirugía de intervención, de colocación de sonda, es el ultrasonido. En la imagen de la izquierda, esta flecha verde o estas líneas verdes de puntilleo, esa imagen debiera de existir cuando el paciente conserva el cuello vesical. La vejiga termina en forma de un embudo. Y este ultrasonido que vemos aquí debiera de terminar en forma de embudo, pero en realidad está ocupado por la próstata. La próstata es esa bola que se ve en el ultrasonido. Entonces ese paciente no está orinando bien porque no tiene el embudo urinario, porque la próstata está tapando eso. Aquí son 3 pacientes diferentes. El paciente de la izquierda ya tiene crecimiento prostático, pero fíjense cómo conserva un poquito el cuello vesical. Y fíjense que incluso se alcanza a ver aquí el trayecto de la uretra prostática. Entonces este señor de la izquierda está orinando regularmente bien, porque el cuello de la vejiga, imagínense como la taza del baño. La taza del baño, el WC, termina como en un embudo. De modo que cuando uno jala la palanca, el resto del embudo hace turbulencia para vaciar todo el contenido. Entonces, ese embudo sirve para ayudar a hacer fuerza en el vaciamiento, en el lavado de esa cavidad. La vejiga igual debe terminar en esa forma con el cuello vesical para que vacíe todo. Pero ese espacio se empieza a ocupar por la próstata. El paciente de en medio, por ejemplo, ya no tiene embudo, ya el piso está aplanado por el crecimiento de la próstata. Este señor ya empieza a tener sintomatología obstructiva. Y el paciente de la extrema derecha, la próstata es tan grande que ya perdió el embudo, que el suelo ya no está aplanado, el piso ya no está aplanado, sino que la próstata se está metiendo a la vejiga. Y el embudito de este paciente, pues es aquí donde está esta cruz. Ese paciente orina con un hilito de orina, un chorro muy delgadito, tiene que hacer mucho esfuerzo y se queda con mucha orina residual. Porque, vean aquí la pantalla, la orina que está acá a los lados no alcanza a salir por el conducto del cuello. No alcanza el nivel para vaciar. Todo esto es orina residual. Cuando él va a orinar, orina de aquí para acá. Orina lo que alcanza a salir por el cuello. Pero lo que está a los lados se queda almacenado y esa orina guardada en la vejiga que no puede salir ocasiona infección. Los minerales de la orina que no pueden salir se van asentando en el fondo y ocasionan piedras. La piedra y la infección ocasiona hematuria. Y este paciente, aparte de los síntomas obstructivos que ya tiene por ese crecimiento excesivo, pues empieza a tener fiebre, sangrado, disuria, se empieza a complicarse a consecuencia del crecimiento prostático. Entonces,
Cuando nosotros hacemos el tacto rectal, pues no alcanzamos a meterle el dedo hasta la vejiga y no nos damos cuenta de este crecimiento excesivo, y el ultrasonido nos ayuda a medir el tamaño real de la próstata y además nos ayuda a saber si tiene orina residual o si tiene piedras ya formadas a consecuencia de este crecimiento excesivo. Entonces, estos son los pilares del diagnóstico de la hiperplasia prostática. Sospecharlo, interrogarlo y que el mismo paciente nos confirme que está orinando de mala calidad. Exploración física es el tacto rectal. Laboratorios, antígeno prostático y examen general de orina de base. Y el gabinete, que es para documentar el crecimiento, medir el crecimiento en volumen, saber qué tanta orina residual tiene y saber si tiene algún otro agregado, como serían piedras, por ejemplo, dentro de la vejiga. Ya tenemos al paciente diagnosticado y vamos a ver qué tratamiento le damos. Existen dos grandes tratamientos, uno es médico y el otro es quirúrgico. Médico, hay estos tres grupos de medicamentos, alfa bloqueadores, inhibidores de la 5-alfa reductasa, y existen las hierbas y extractos de hierbas que se llama como fitoterapia. El tratamiento médico con alfa bloqueador, bueno, en general los dos tratamientos médicos son muy bien tolerados. El paciente toma una sola pastilla al día. Son medicamentos que están diseñados para tomarse por muchísimos meses, incluso muchos años. Pero, por ejemplo, estos alfa bloqueadores son los que ayudan muchísimo más en la etapa aguda. Cuando el paciente empieza con síntomas, estos son la primera elección. Los segundos, el segundo medicamento son los inhibidores de la 5-alfa reductasa. Estos medicamentos ya tienen un efecto sobre la etiología de la hiperplasia prostática. Y este efecto es que bloquea la conversión de testosterona a dihidrotestosterona. Este medicamento ya es capaz de detener el crecimiento prostático y a largo plazo también puede empezar a disminuir el tamaño prostático. Y de esta manera el paciente empieza a orinar mejor. Pero como ya está actuando de manera hormonal sobre la próstata, este tipo de medicamentos que están ahorita en pantalla pueden afectar la calidad de la vida sexual del paciente. Entonces, este medicamento indicado, o está mejor indicado en pacientes de edad avanzada, pacientes que no tienen pareja, que son viudos, que no tienen interés en la sexualidad y que no puedes operar por alguna otra enfermedad, porque ya tuvo cáncer, porque tiene infarto, embolia, alguna cosa. Para que no use sonda constante, le puedes dar esta terapia, va a orinar mejor, pero les repito, tiene que estar enterado de que va a perder calidad en su vida sexual. Este tratamiento no sería el de primera elección para un señor joven de 45 o 50 años que empiece con sintomatología obstructiva, porque hasta un 5% de estos pacientes va a tener algún tipo de afección en la vida sexual. Digo, 5% contra 95% en la mejoría de síntomas, pues es muy poca la diferencia. Me refiero, es mucha la diferencia, es muy poco impacto, pero el paciente tiene que estar enterado que le puede suceder. Y en el momento de que empieza a disminuir el tamaño de la próstata, también disminuye el antígeno prostático. Entonces, pacientes que están con esta terapia, el médico tratante debe saber que este medicamento disminuye el antígeno prostático y eso nos puede ocultar o nos puede entorpecer el diagnóstico de un cáncer de próstata. El otro tratamiento médico que les decía son plantas, extractos de raíces de plantas, se llama fitoterapia. Prácticamente nadie sabe cómo funcionan, pero muchos pacientes se sienten muy cómodos con este tratamiento. Está demostrado que mejoran el flujo urinario, está demostrado que detienen el crecimiento prostático, también están en monodosis para tratamientos muy largos. El precio es el triple de lo que cuesta un medicamento de patente. El medicamento de patente, el mes te puede costar entre 500 y 1000 pesos. Estos tipos de remedios, el mes te puede costar 2000, 3000 pesos, pero la gente se lo toma argumentando que no es droga o que es natural. Y todos los medicamentos de patente pues también son naturales, ¿no? Vienen de diferentes composiciones químicas que vienen de la naturaleza. Esto es muy frecuente en Europa y en Estados Unidos, parte por la cultura y parte por la capacidad económica también que tienen para mantenerse con estas terapias.
Si el paciente o la próstata es tan grande que ya las pastillas ya no le hacen efecto, pues tenemos que operar al paciente. Este es el tipo de cirugía endoscópica que es el estándar de oro. Lo usamos para cuando el paciente tiene próstata menores de 60 gramos. Operamos a través del orificio natural de la uretra. Metemos, imagínense como un cucharón de esos de la nieve. Metemos ese cucharón a través de la uretra y empezamos a hacer cortes, de modo que vamos abriendo el cuello de la vejiga y hacemos el conducto más amplio para que el paciente pueda orinar sin problema. Todo lo que obtenemos, todos esos pedacitos de tejido que vamos obteniendo, los mandamos a analizar para saber que no tenga cáncer. Si la próstata mide más de 60 gramos o pesa más de 60 gramos, recordemos en la primera diapositiva les decía que el tamaño normal es de 20. Si el paciente ya anda en 60, se puede operar con RTU, pero si tiene más de 60, el conducto de la uretra nos da tan poquito espacio para sacar tanto tejido. Entonces debemos de buscar otra forma, la mayoría de las veces lo hacemos abdominal, para sacar esta próstata tan crecida. Ayer operamos un paciente que medía 110 gramos la próstata. Entonces les decía, por el conducto de la uretra nos cuesta mucho trabajo sacar tanto tejido. Entonces lo hacemos a través del abdomen, puede ser una cirugía abierta como la que está ahorita en pantalla, puede ser una cirugía laparoscópica, puede ser una cirugía robótica. Llegamos a la cápsula prostática, la abrimos, sacamos el adenoma, dejamos la cápsula vacía para que el paciente orine ya con un chorro grueso y fuerte. Hay otro tipo de tecnología, es el Green Laser. Sobre todo lo usamos para pacientes que tienen antecedentes de enfermedades cardiovasculares, donde un riesgo de hemorragia sería muy peligroso. Entonces metemos el láser a través de la uretra y vamos vaporizando todo el tejido prostático. Lo vamos quemando literalmente para abrir el conducto de la uretra prostática para que el señor orine mejor. Tiene el gran inconveniente, pues primero el costo. Rentar el aparato al paciente le cuesta como unos 30, 40 mil pesos. Aparte de los demás costos hospitalarios. Conforme esto sea más disponible, definitivamente que se va a abaratar. Pero el otro inconveniente importante es que como vaporizamos el tejido, pues no podemos mandar nada a patología y nunca vamos a saber si el paciente tuvo cáncer o no tuvo cáncer hasta que haya metástasis, si es que tenía cáncer. Entonces, es uno de los principales inconvenientes. Y ya para terminar esta plática de hiperplasia prostática, les presento uno de mis libros. Este libro se llama No le tenga miedo al dedo, está disponible en Amazon. Este libro no es un libro médico. Este libro está escrito en un lenguaje que toda la gente puede entender. No habla términos médicos y está dirigido para pacientes y para familiares, para que el paciente entienda mejor la importancia de revisarse su próstata oportunamente y periódicamente, para que si es que desafortunadamente desarrolla o va a desarrollar un cáncer de próstata, esté en etapa curativa. Esto es un preámbulo del siguiente tema que va a ser cáncer de próstata. Hasta este momento, ¿alguna pregunta de hiperplasia? Yo tengo dos preguntas. Uno es sobre, menciona que en el ultrasonido se va a ver lo de la orina residual. Y antes del ultrasonido, entonces el paciente tiene que hacer una descarga completa, según él. O sea, tiene que orinar, pues. Porque no entendía ahí cómo se vería lo de la orina residual. Okay. El ultrasonido nos sirve para medir el tamaño de la próstata y para medir la orina residual. Entonces, el paciente que llega hoy a hacerse el ultrasonido, allá afuera en la sala de espera le pedimos que esté tomando mucha agua. Y ya que no se aguante las ganas de orinar, entonces lo pasamos al estudio. El paciente está recostado, le ponemos el transductor sobre el abdomen, medimos cuánta orina le cabe a la vejiga y medimos el tamaño de la próstata. Ya que hacemos esas mediciones, le pedimos al señor que pase al baño y que orine. El señor que tiene muchísimas ganas de orinar, ya pasa, vacía, se sacude y regresa a la cama de exploración. Le volvemos a poner el transductor, volvemos a medir la cantidad de orina que tiene la vejiga. Entonces hacemos una comparación entre el 100% que tenía antes de orinar, que se estaba aguantando,
y el porcentaje de orina que le quedó después de orinar. Y ese es el dato que nos da la orina residual. Y esa orina residual nos sirve principalmente como factor predictivo. Saber cuánto le falta para taparse o para hacer piedras, porque definitivamente que no está vaciando por completo. Si a este paciente le das un buen tratamiento y lo vuelves a ver en 3 o 4 o 6 meses, le vuelves a pedir ultrasonido y la orina residual debe de estar disminuyendo, porque gracias a tu tratamiento el paciente está orinando más y mejor y se queda con menos orina residual. ¿De acuerdo, Osvaldo? Ajá. Y ¿Otra pregunta? la otra pregunta era, ¿qué pasa con la uretra prostática en caso de pues, que se quite, o sea, que solo se deje la cápsula? La cápsula, bueno, recordemos, en anatomía en embreo lo vimos, toda la próstata está revestida también de urotelio, y tiene muchas partes glandulares. Pero una vez que lo operamos y le quitamos la próstata, ya sea por endoscopía RTU o por prostatectomía abierta laparoscópica como la que hicimos ayer, dejamos una sonda puesta en lo que cicatriza el área de la cirugía. Y esta sonda, con el paso de los días, se va a revestir del mismo urotelio. Cuando le quitemos la sonda tiene la función como de un molde, haz de cuenta. El señor va a cicatrizar al grosor de la sonda revestido de urotelio y va a cumplir con las funciones de la uretra prostática que tuvimos que resecar durante la cirugía. ¿Me expliqué, Osvaldo? Sí, sí, totalmente. Muchas gracias. Perfecto, muy bien. Bueno, vamos a pasar entonces rapidito, como siempre. Qué pena, ¿no? Que no se las carreras con cáncer de próstata. Ya vimos la parte benigna de la próstata, que afortunadamente es la más frecuente. Les repito, factores de riesgo: ser hombre y estar viejo. Además, la herencia que podamos tener. Afortunadamente para el cáncer es mucho menos la incidencia comparado entre hiperplasia y cáncer de estas dos enfermedades. Sin embargo, hablando solamente de cáncer, definitivamente que el cáncer de próstata es el que más se detecta en los hombres de todo el mundo. Hablando por sexos, si hablamos cáncer de piel y cáncer de pulmón, pueden ser más frecuentes porque se incluye a la mujer y al hombre. Pero si hablamos solamente por sexo, el cáncer de próstata es el que mayor incidencia tiene en los hombres de todo el mundo. Y desafortunadamente sigue teniendo muchísima mortalidad. Afortunadamente, la mayoría, hay 3 tipos de cáncer de próstata. El más frecuente tiene un curso lento, progresivamente lento. Esta es una pregunta que los pacientes hacen en consultorio. Si yo me hago el antígeno hoy y usted me hace el tacto rectal hoy y no tengo cáncer, me dice que regrese hasta el siguiente año, pero mañana me nace el cáncer. ¿No es mucho tiempo esperar un año para que usted me diagnostique? La verdad es que no. La mayoría son de curso indolente, son de curso lento y son asintomáticos. Precisamente cuando están asintomáticos es cuando se pueden curar. Si el paciente hoy resultó negativo para estos estudios de cáncer y regresa en un año donde ya se puede detectar el cáncer, seguramente está en tiempo de curarse. Pero si un paciente nunca en la vida va al urólogo hasta que empieza a tener dolor, sangrado, pérdida de peso, lo más seguro es que si cuando empezó el cáncer no se revisó, ya progresó, ya invadió a otros órganos vecinos y cuando llegue a hacerse el diagnóstico ya está en una etapa que no está curativa. Esa es la importancia de la medicina preventiva. No porque no le duela nada al señor, quiere decir que no tiene cáncer en la próstata. A medida que la población senil va aumentando en la mayoría de las poblaciones del mundo, cada vez tenemos más pacientes mayores y la esperanza de vida se va aumentando en la mayoría de las poblaciones. Se calcula que en 2040, que ya no falta nada, se nos hace muchísimo aquí 2040, pero la verdad es que pues, en cualquier momento vamos a estar allá. En 2040, 1 de cada 7 hombres en el mundo, hombres mayores de 50, tendrán cáncer en la próstata. Si hacemos un conteo de los hombres que estamos ahorita aquí en esta clase, 3 o 4 vamos a estar con esta enfermedad. Y mientras más temprano se diagnostique, más fácil va a ser atenderla
y prevenir que esta enfermedad ponga en peligro la vida. ¿Cuáles son los factores de riesgo? Edad. A mayor edad, mayor riesgo de cáncer. Herencia, les platicaba de los hombres que tienen familias con calvicie. Si en la familia del hombre hay abuelo, hay papá, hay hermano con cáncer de próstata, el hombre tiene 14 veces más posibilidades de tener cáncer de próstata, a diferencia de otro hombre que no tiene esta herencia. Las razas más afectadas para el cáncer de próstata son las que están en los extremos. La raza más vieja, más antigua, que es la raza negra, y la raza caucásica, los rubios. Ellos son los más afectados por cáncer de próstata. Los latinos, los hispanos, los asiáticos estamos en medio. Los de más prevalencia, repito, son los negros, son los caucásicos. Cuadro clínico. Recordemos la imagen que hablábamos hace rato de las zonas de la próstata. La hiperplasia se da en la zona de transición, que es la que rodea la uretra prostática, y por eso es tan sintomático. El cáncer de próstata tiene preferencia por la zona periférica y puede crecer hacia afuera y no hacia adentro. Entonces, aunque hay cáncer en la próstata, el paciente puede estar completamente asintomático. El paciente hace su vida normal, su vida sexual, su vida laboral, todo de manera completamente normal, teniendo cáncer en la próstata. Pero si ese paciente asintomático va y le hacen un tacto rectal, el doctor le va a encontrar el cáncer y lo va a curar antes de que empiece con sintomatología. A medida que el tumor va creciendo, se presentan síntomas obstructivos, síntomas irritativos. Los obstructivos y los irritativos son los que vimos antes. Síntomas de almacenamiento, de vaciamiento y posmiccionales. Y después de eso, el paciente tiene síntomas generales. El paciente empieza con debilidad, astenia, dinamia, anorexia, pérdida de peso. Estamos hablando de un cáncer ya avanzado. Entre los síntomas irritativos y los síntomas generales, el paciente empieza a tener también disfunción eréctil e incontinencia urinaria. A veces el paciente va a consulta porque tiene disfunción eréctil y la causa es un cáncer de próstata, o a veces va a consulta por incontinencia urinaria y la razón de esta incontinencia es el cáncer de próstata. Esto lo puse aquí en rojo porque una de las preguntas más frecuentes de los pacientes que vamos a operar de cáncer de próstata son los efectos negativos de los tratamientos. Un paciente con cáncer de próstata, perdón, puede tener disfunción eréctil e incontinencia por el mismo cáncer. Pero si a ese paciente lo operas, puede tener disfunción eréctil e incontinencia por la cirugía. Pero si a ese paciente le das radioterapia, puede tener disfunción eréctil e incontinencia urinaria a consecuencia de la radioterapia. ¿Por qué? Porque el órgano es el mismo, el que está enfermo, el que está tratado. Y si operas ese órgano, le das radioterapia o ese órgano se enferma, te puede ocasionar estos mismos síntomas. Y bueno, regresando a esta diapositiva, la etapa curativa de mejor pronóstico está mientras menos síntomas tenga el paciente. Si se detecta como hallazgo en una sospecha, un screening, un chequeo médico regular sin tener síntomas y se diagnostica cáncer de próstata, ese paciente se va a curar del cáncer de próstata, se va a olvidar de esta enfermedad y jamás va a poner en peligro su vida a consecuencia de este cáncer. Mientras más síntomas tenga el paciente, el tumor es un tumor más grande, más agresivo, que tiene más extensión, va a ser más difícil de curarlo. Si llega en una etapa avanzada, pues ya no hay tratamiento curativo, hay tratamientos para mejorar o para que no empeore su calidad de vida, pero el señor va a fallecer por cáncer de próstata. ¿Cómo hacemos el diagnóstico? Igual, historia clínica, saber qué síntomas tiene, saber su herencia, abuelo, papá o hermano con cáncer de próstata, hacer un antígeno prostático específico para saber los valores y hacer la relación entre los síntomas que tiene y los valores de antígeno y hacer el tacto rectal. Aquí en la pantalla vemos vemos dos casos diferentes. El caso de arriba, los dos tienen antígeno elevado. El valor normal del antígeno es hasta 4. Y en este caso que está en la pantalla, el paciente de arriba tiene antígeno de 9, que es lo doble de lo normal, y el paciente de la próstata de abajo también tiene antígeno de 9,
que también está al doble de lo normal. El de arriba tiene un crecimiento benigno y el de abajo tiene un crecimiento maligno. Si al de arriba le hacemos un ultrasonido, vamos a darnos cuenta que tiene una próstata grandota, que es capaz de producir tanto antígeno. Si al paciente de arriba le hacemos tacto rectal, vamos a encontrar que tiene una próstata suave, pero muy crecida. No vamos a encontrar tumores en la zona periférica. Y ya nos va a corresponder el antígeno elevado con el crecimiento del ultrasonido, con el tacto, sin encontrar zonas sospechosas. Pero el paciente de abajo, si le hacemos ultrasonido, vamos a encontrar que tiene una próstata pequeñita. Si le hacemos un tacto rectal, vamos a encontrar que la superficie de la zona periférica no es regular, que tiene áreas induradas, que tiene áreas asimétricas. Y si encontramos entonces antígeno elevado, tacto sospechoso y próstata chiquita en el ultrasonido, lo más seguro es que el antígeno de 9 sea debido a cáncer de próstata en el paciente de abajo y que el antígeno de 9 sea debido al crecimiento benigno, hiperplasia prostática benigna en el paciente de arriba. A veces esto no es tan fácil de hacer el diagnóstico diferencial y los urólogos tenemos que valernos de un estudio que se llama antígeno prostático libre, donde comparamos el antígeno prostático normal, que es el total, con el libre. Cuando el paciente tiene cáncer en la próstata, hay muchas proteínas del antígeno prostático que están conjugadas con otras proteínas. Esto es con la intención de que el cáncer siga avanzando. Entonces el antígeno libre está disminuido. En estas imágenes pintamos de azul los puntitos del antígeno para contar que el de arriba tiene 9 puntitos azules, el de abajo también, pero el antígeno libre en el de abajo es menor que en el de arriba. Y en estos pacientes donde es difícil comparar el antígeno, el ultrasonido, el tacto, podemos hacer esta medición de antígeno libre para saber qué tanto está disminuido. Si está muy disminuido, lo más probable es que sea cáncer. Tenemos que llegar a biopsia. Y si no está disminuido, lo más seguro es que sea crecimiento benigno. Y podemos dejar vigilancia para ver su comportamiento. Y es toda una ciencia saber a qué pacientes les tenemos que hacer este tipo de estudio adicional. Normalmente es del urólogo oncólogo, pero vale la pena que lo conozcan. Ya hicimos un tacto sospechoso. Tenemos un paciente asintomático. Tenemos un paciente que tiene herencia para cáncer. Tenemos un paciente que tiene antígeno elevado. Le hicimos un tacto rectal. Vean la figura que está a la derecha. La próstata pues es lo que está ahí rojo. Y vean que tiene un nodulito en el lado izquierdo. Entonces ustedes meten su dedo y empiezan a tocar toda la superficie de la próstata que está lisita, está blandita. Y de repente se encuentran esa bola que está ahí. Aunque es una bola pequeñita, por su localización y por el aumento del antígeno prostático, lo más seguro es que eso sea un cáncer, aunque el paciente esté asintomático. Entonces, ¿qué sigue aquí? Pues hacer una biopsia. Si ya tenemos una sospecha franca de que esto se debe a un cáncer, debemos de tener la evidencia. Pasamos a una sala especial de exploración, sedamos al paciente, le hacemos una preparación intestinal, introducimos el aparato ultrasonido a través del recto. Ese aparato que ven ustedes ahí es el ultrasonido y el paciente está en la mesa de exploración con las piernas abiertas, metemos el transductor a través del recto y frente a nosotros está la pantalla. En la pantalla del ultrasonido estamos viendo dónde está la bolita que tocamos en el tacto. Y ya que lo ubicamos en la pantalla, entonces hacemos los disparos para obtener la muestra del tejido sospechoso. El ultrasonido hace el disparo con esa aguja que está ahí, que es un trucut. Esa aguja toma unas partes de tejido, esas partes de tejido se las mandamos al patólogo y el patólogo nos va a decir que hay cáncer en ese tejido. En el cáncer de próstata hay una clasificación que se llama Gleason. El Gleason es la calificación, por así decirlo, de la gravedad del cáncer. En el extremo izquierdo, en la puntuación número 1, vemos que es un cáncer poco agresivo porque la arquitectura glandular todavía está bien definida. Sin embargo, mientras la arquitectura de la glándula prostática se vaya perdiendo, es un cáncer más agresivo, menos diferenciado y de peor pronóstico.
Entonces el patólogo que revisa estas muestras que le mandamos de la biopsia nos da una calificación final de los 2 tejidos más frecuentes, de modo que puede reportarnos un Gleason 4+3, que sería un total de 7, que nos habla de un cáncer moderadamente diferenciado, o un cáncer 5+5, que nos da 10, que es el de peor pronóstico. Y con esta clasificación de Gleason tenemos ya un estadiaje del cáncer que tiene el paciente para decidir qué tratamiento le vamos a dar. Esto que vemos en pantalla es la clasificación del TNM, que es el único TNM que van a estudiar para el examen. En la siguiente clase vamos a ver cáncer de riñón, cáncer de vejiga, cáncer de testículo. Todos tienen TNM, pero el TNM de próstata involucra la detección con el tacto rectal. Y eso es lo que puede hacer cualquier médico de primer contacto en su consultorio. Esa es la razón por la que les voy a pedir que estudien y se aprendan este TNM de cáncer de próstata que viene en el examen siguiente. Los siguientes los vamos a comentar en las clases, pero no hay necesidad de que lo aprendan porque ya va a ser propio de la especialidad del urólogo, el urólogo oncólogo. Pero este que incluye el tacto rectal, sí tenemos necesidad de conocerlo, incluso en el primer nivel de atención. ¿Ok? Bueno, entonces, sospechamos nuestro caso de cáncer de próstata, hicimos el abordaje diagnóstico, hicimos ultrasonido, hicimos tacto rectal, antígeno prostático. En el tacto rectal encontramos algo sospechoso, le hicimos una biopsia y finalmente ya encontramos que el paciente tiene cáncer de próstata. De acuerdo a este TNM lo vamos a ubicar y vamos a ver en qué etapa de la enfermedad está para ofrecerle el mejor tratamiento. No todos se curan con cirugía, no todos se curan con radioterapia, no todos necesitan tratamiento, hay algunos que se pueden dejar en vigilancia y seguimiento, y desafortunadamente también hay otros a los que no les sirve nada. Entonces no les hacemos nada, los mandamos a medicina del dolor, a medicina paliativa, y ayudarle a que tenga una buena calidad de muerte. Así como hay buena calidad de vida, también hay buena calidad de muerte, mala calidad de vida y hay mala calidad de muerte. Desafortunadamente hay señores que y familias que les toca pasar por un calvario cuando están por estas situaciones. Bueno, tratamiento para enfermedad localizada. Si es un paciente de 90 años que tiene diabetes, hipertensión, que se vale por sí mismo, que usa su andadera, que no tiene dolor, que es un cáncer que le va empezando, lo podemos dejar para vigilancia y seguimiento. Por su edad avanzada, por su estado de salud en general, a lo mejor no es tiempo de meterlo a una gran cirugía, darle radioterapia. Si es un paciente joven, entre 45, 60, 65, que está sano, que no tiene comorbilidades importantes, que no ha tenido otra variedad de cáncer, que no ha tenido infartos, embolias, el tratamiento curativo es la cirugía. Si la próstata tiene cáncer, le quitas la próstata y se queda sin cáncer y sigue haciendo su vida con la misma expectativa de vida que tenía antes. Pero si este paciente no es candidato a cirugía, pues le podemos ofrecer radioterapia. Hay pacientes que no pueden operarse, sobre todo por discrasias sanguíneas, problemas de sangrado, de hemorragia, que no pueden pasar al quirófano. Y la alternativa de la radioterapia no es curativa, porque el paciente sigue con cáncer, pero se controla con la radioterapia y evita la progresión. Esta cirugía radical, radical quiere decir sacar toda la próstata para que el paciente se quede sin enfermedad. Estos son los diferentes abordajes que se han hecho a través de la historia. La cirugía perineal, que es la que está arriba a la derecha, pues si la próstata está en esa parte del cuerpo entre los testículos y el ano, los primeros cirujanos hace 120 años hacían esa incisión en una U invertida, hacían la disección, llegaban a la próstata, la sacaban, cerraban y el paciente se quedaba curado. Les empezaron a llegar pacientes con enfermedad más avanzada y ya no había posibilidad solamente de sacar la próstata, sino que tenían que hacer linfadenectomía, quitar ganglios afectados. Entonces, a través del perineo les quedaba muy lejos las cadenas linfáticas y se hizo la cirugía tradicional, que es la que está arriba a la izquierda. Es una incisión que va del ombligo al pubis, se hace la disección de los tejidos
Quitamos la próstata y también tenemos posibilidad de quitar los ganglios linfáticos que estén afectados. También es curativa. Después la prostatectomía laparoscópica, que es la que está abajo a la izquierda, son 5 puertos. Se hace exactamente lo mismo que en la de arriba, que en la abierta, pero con menos heridas, hay menos sangrado, menos dolor. Y es el mismo resultado oncológico, es equivalente. Y la prostatectomía robótica. Ventajas, pues el cirujano tiene mucho mejor visión, son pantallas en tercera dimensión, eso te facilita el movimiento. Cualquier persona sana tenemos temblor. Si ustedes tiran la mano y abren los dedos y hacen un poquito de fuerza, las manos les va a temblar. Y no es que ustedes estén enfermos. Es parte de la misma fisionomía de la mano de cualquier persona. Pero si el cirujano está haciendo 3 cirugías al día durante 15 años, pues tiene muchísima experiencia, pero probablemente desarrolle más temblor. Entonces, el temblor del cirujano es lo que evita, uno de los beneficios que le da la cirugía robótica para el cirujano, para que opere mejor y tenga mejores resultados. ¿En qué consiste la cirugía radical? Esta imagen que vemos en pantalla, vemos que acá está la vejiga, aquí está la próstata y acá está la uretra. La uretra es donde vacían los contenidos de la próstata y la vejiga. Y esto que vemos aquí como este anillo es el esfínter, el que controla la salida de la orina y del semen. Lo que vemos acá abajo, imagínense que son como unos rieles que soportan a la próstata y que soportan a la vejiga. Son los nervios de la eyaculación, los nervios de la erección y los nervios de la continencia urinaria. Entonces, el propósito que tenemos en una cirugía radical es dejar al paciente sin cáncer, quitarle la próstata que tiene cáncer. Una vez que quitamos la próstata, tenemos que unir la vejiga con la uretra, que son órganos que nunca antes habían estado unidos. Y esto, pues ahora se tiene que hacer para que el paciente siga orinando por la punta del pene, como lo ha hecho toda la vida. Este es un pequeño video que me hizo el favor de editar uno de los residentes de una cirugía laparoscópica, un paciente aquí en Hermosillo. Usamos los trócares a través de la pared abdominal. Ahí lo que estamos haciendo es bajando los ligamentos umbilicales obliterados. Vamos a empezar a bajar la vejiga. Entramos a través de los intestinos, si se vieron. Aquí ya tenemos la vejiga abajo y ahí estamos empezando a liberar la próstata. Ya vamos a separar la próstata de la vejiga. Esas son las venas del plexo peneano, son las que tienen que ver con la erección. Se tienen que cortar para liberar la próstata. Y ahí estamos respetando el esfínter urinario. Ahí ya que retiramos la próstata. Ahí estamos cortando la uretra. Ese instrumento metálico está justo dentro de la uretra, que lo tenemos como una referencia. Y acá vamos a separar la próstata de la vejiga. Lo que vemos en medio, que se abrió ahí, ya es la vejiga. Ahí justamente es el cuello de la vejiga. Esa imagen es muy didáctica porque ahí está el cuello de la vejiga. Ahí voy a detener. Esto de acá es próstata y esto de acá es vejiga. Este es el cuello de la vejiga y justamente aquí debemos de cortar para retirar la próstata y después unir este cuello de la vejiga con la uretra que nos quedó allá abajo. Esos son los conductos eyaculadores. Obviamente los cortamos también. Este señor nunca más va a volver a eyacular. Aunque ustedes no lo crean, aunque esta enfermedad es propia de señores mayores de 55, 60, hay señores de esa edad que todavía tienen interés en ser papás. Entonces, antes de operarlos de esta cirugía radical, los mandamos al banco de semen para después hacer fertilidad asistida a su pareja. Y ya después unimos la vejiga, que es ahí donde está la aguja, con la uretra, que es el muñón que nos quedó allá adelante. Esto es para que el señor vuelva a orinar por la punta del pene como lo hacía antes, ya sin que esté en medio la próstata que tenía el cáncer y que acabamos de quitar. Ahí ya se ve la sonda en medio, que les decía que sirve como un molde para que ayude a cicatrizar y para que el señor quede con un buen chorro urinario.
Ahí estamos embolsando la próstata para sacarla. Normalmente la sacamos por el puente del ombligo y ahí dejamos un drenaje para que ayude a sacar el líquido inflamatorio. Y finalmente así queda ya la anatomía. Queda la vejiga unida directamente a la uretra, ya sin la próstata que estaba en medio. Este es uno de los primeros robots que se usó para esta cirugía. El paciente, el cirujano, está acá en la consola. De hecho, el cirujano ni guantes se pone, está sentadito aquí en su silla, puede que tenga su Coca-Cola, su hamburguesa, y él se calza estos guantes que estoy señalando ahorita. Y a través de los movimientos que él haga en el aire, esos movimientos se transmiten por este cable que estoy señalando hasta los brazos del robot. Los brazos del robot están adentro del vientre del paciente. Esta es la óptica, los dos ojos del robot, ojo derecho y ojo izquierdo. Y el cirujano ve a través de la consola lo que el robot está viendo por del paciente. Este que les mostré ahí en el dibujo anterior, pues es de los primeros robots hace 20 años. Ahorita hay robots que tienen muchísimas más ventajas que uno ni se podría imaginar o podría creer. La cirugía que estamos viendo ahorita, pues son los brazos del robot. Vean cómo son más rápidos. La cirugía está editada para hacerla más rápida, pero los ojos del robot tienen diferentes funcionalidades que ven lo que los ojos del humano no pueden ver. Si ustedes han visto en videos de YouTube, por ejemplo, de unos aparatitos que se usan mucho en urgencias, donde dirigen una luz ultravioleta, una luz roja al dorso de la mano de los pacientes para que se vean los trayectos venosos para poder canalizar con más seguridad. Venas que estén más gruesas y más accesibles. Seguramente lo han visto. Se usa en urgencias y les repito, ven los trayectos venosos para canalizar la primera. Bueno, el robot tiene esa y tiene muchas más funciones, los robots nuevos. Aquí en este video vamos a ver, aquí voy a hacer pausa, permítanme. Las imágenes verdes que se ven en esta modalidad de visión del robot corresponde a ganglios que tienen cáncer. El cirujano, con el solo hecho de modificar la óptica de los ojos del robot, se da cuenta dónde hay cáncer y dónde no hay cáncer. En lugar de hacer una linfadenectomía que tiene mucho sangrado, que tiene más comorbilidad, que tiene más horas de quirófano, que es más costosa, el robot le dice al cirujano cuáles son los ganglios que sí tienen cáncer y que sí se deben de quitar. Basta con que el cirujano apriete un botón. Entonces, ahí activó la vista y ya vemos los ganglios que tienen cáncer. El cirujano entonces ya sabe por dónde seguir trabajando. Y los va disecando hasta que los diseca por completo. Y ya que disecó el cáncer, pues entonces ya lo saca del cuerpo del paciente. Todo esto pues, es posible gracias a la vista. Miren, ahí el cirujano va sacando su ganglio con cáncer, cosa que con la vista humana natural pues, no se puede distinguir. No es que el cirujano sea malo, que el cirujano esté anticuado, sino que la vista humana no es capaz de hacer estos efectos que sí tiene la tecnología. A esto nos referimos, todavía hay muchos cirujanos y muchos pacientes que no creen en las bondades de este tipo de tecnologías, pero pues simple y sencillamente están desarrolladas para maximizar el conocimiento de los cirujanos. No es que Profe, el robot solito sí. ahí, por ejemplo, ¿cómo le hace el robot para saber que el ganglio tiene cáncer? El robot está programado porque obviamente no es lo mismo cáncer de pene, cáncer de testículo, cáncer de próstata. El robot recibe la información personalizada del paciente y el grupo de médicos, en este caso el médico tratante de este paciente, le inyecta un medio de contraste en la vena antes de pasar a quirófano. Este medio de contraste solamente se activa para cáncer de próstata. Lo que estamos viendo en pantalla es un cáncer de próstata. Entonces, el robot va a buscar el medio de contraste para el que tú lo programaste. Le pones esa modalidad en los ojos del robot y el robot te dice dónde hay cáncer. ¿Me expliqué? Sí, ya. Pero qué padre, ¿no? Bueno, entonces les decía,
no es que el robot operó solito al paciente y que ya en un futuro los robots nos van a atender a todos y que ya no va a haber médicos. El robot es una herramienta más. A mí cuando me toca dar conferencias con otros urólogos que estamos en este debate si sirve, si no sirve, si les pongo el ejemplo de un artista que tenga una voz muy bonita. Si ustedes quieren un reggaetonero, si ustedes quieren un cantante de ópera, si ese artista no le das un buen micrófono que module su voz, que perfeccione su voz, que la haga más audible a un auditorio más grande, si él se pone a cantar solo en su cuarto, probablemente lo escuche la gente que está junto a él, pero si él se pone a cantar sin micrófono ante 50,000 asistentes, pues nadie lo vamos a escuchar. Los que estamos allá arriba no lo vamos a escuchar, a lo mejor ni lo vemos. El artista se tiene que valer de herramientas tecnológicas para que sus capacidades le lleguen a más gente. Es el mismo ejemplo con el robot. No cualquier cirujano puede usar un robot, pero el robot nunca va a trabajar solo. Necesita de las capacidades de un buen cirujano. Es una herramienta más de él para darle mejor tratamiento al paciente del doctor. Me refiero al robot, no es autómata. Robot ciertamente viene de un vocablo ruso que quiere decir como obrero, como alguien a quien tú le das órdenes. Pero efectivamente se refiere a que tú lo comandas, tú lo mandas, el robot no tiene autonomía propia. Y repito, es una herramienta más de los cirujanos que sabemos usar este tipo de tecnología y que todos los días está evolucionando como cualquier cosa, como las televisiones, los celulares, los carros. Entonces, no hay que tenerle miedo a esta tecnología, es solamente para bien, demostradísimo y probado, y tenemos que hacer conciencia en médicos y en pacientes de que esto nos sirve a los dos, al que da el tratamiento y al que recibe el tratamiento. Entonces, esta cirugía, pues sobre todo está dirigida o justificada para pacientes que están en etapas tempranas de la enfermedad. Un paciente que ya tiene enfermedad avanzada, le tenemos que dar cirugía y aparte le tenemos que dar radioterapia, quimioterapia, bloqueo hormonal. Estos aparatos de radioterapia que estoy mostrando en la imagen también son una maravilla de la tecnología. Los tumores no son esféricos. Un cáncer no se forma como una esfera. Un cáncer tiene forma, pues es amorfo, tiene forma propia. Un pico por aquí, un hundimiento por allá, más volumen en una parte que en otra. Los aparatos de radioterapia de última generación le dan radioterapia solamente a las células tumorales. Así como vimos que el robot identificaba los ganglios que tienen cáncer, estos aparatos identifican solamente el lugar donde hay cáncer y le dan la radiación solamente a esa parte del cuerpo en la intensidad que se necesite. Ya no es como los aparatos de antes que decía el paciente, ya me chamuscaron todo, me quemaron el recto y la vejiga y la piel y el hueso, porque los aparatos disparaban el rayo y quemaban todo lo que atravesaban. Ahorita no. Hay mucho avance en esto. De verdad que el área de oncología, onco y farma, han crecido de una manera exponencial gracias a la tecnología. Ya la medicina en un futuro muy próximo va a ser personalizada. Ya no va a ser el paracetamol de 500 para todos. Va a depender si eres mujer, si eres hombre, si eres joven, si eres viejo, si ya lo habías usado antes, si nunca lo has usado. La genética tiene muchísimo impacto en esto. Y pues los pacientes de cáncer de próstata que ya no están en etapa curativa, tenemos que valernos de multidisciplina, entre el urólogo oncólogo, el quimioterapia, el radiooncólogo, el de clínica del dolor, y finalmente ayudamos a que el paciente tenga una mejor evolución de esta enfermedad. Ya no podemos curarlo porque está todo invadido, pero podemos hacer que conserve cierta calidad de vida para que llegue al final de la vida sin tanto sufrimiento. Este es otro de los libros que he tenido oportunidad de escribir. Este sí es específicamente de cáncer de próstata. También lo encuentran en Amazon. Este ya es de carácter médico.
Está hecho para médicos generales, para urólogos, para oncólogos. Si tienen oportunidad o si tienen necesidad de consultarlo, es una buena herramienta. Y para terminar, este es el último libro que tuve oportunidad de escribir. Este libro es de cirugía robótica. Este libro lo usan los residentes en Estados Unidos y en Europa, o los fellows, que ya son urólogos que quieren entrenarse en cirugía robótica. En algunas universidades, en algunos hospitales, se los piden como libro de texto. Y habla sobre cirugía robótica para toda la cirugía urológica. Riñón, próstata, vejiga, testículo, todo lo que tiene que ver. Entonces, pues está más justificado para aquellos que ya tienen entrenamiento en urología, en laparoscopía y que están queriendo aprender de cirugía robótica. También está a la venta en Amazon, en Springer y en otras plataformas de comercio electrónico. Bueno, y después de tantos anuncios, por favor díganme qué preguntas quedaron sobre cáncer de próstata. Yo tengo una duda, doctor, pero no era de cáncer. Se me pasó. A ver, entonces. ¿Cómo se llamaba la encuesta del flujo urinario, de las características? Se abrevia IP de Pedro SS. IPSS. Quiere decir International Prostate, de próstata, Symptom, de síntomas, Score, de puntuación. International Prostate Symptom Score. Es una puntuación que el mismo paciente le da, el mismo paciente califica su chorro de la orina. Él llega a tu consultorio y ¿sabes qué? Me estoy levantando 5 veces, me acerco al baño y parece que estoy lagrimeando, no sale chorro, salen puras gotitas, ahí estoy pujando, ya estoy enfadado, a veces orino con sangre. Todo eso que él siente lo va plasmando en el cuestionario. Entonces tú le das tratamiento, le das su abordaje diagnóstico, terapéutico y tienes que volverle a pedir que llene el mismo cuestionario. Y a veces el mismo paciente se sorprende. Dice, ay, doctor, ni me acordaba que me levantaba a orinar en la noche, o ni me acordaba que me llegaba a mojar los calzoncillos. Entonces tú vas viendo que sí va mejorando su sintomatología prostática. Pero como seguimos envejeciendo, la próstata pues sigue creciendo y llegará el momento en que los tratamientos médicos ya no sean igual de efectivos que al principio y que el paciente tenga que considerar, o el médico en conjunto con su médico, alguna intervención quirúrgica. ¿Qué más? Doctor, yo tengo una duda de hiperplasia benigna también. Sobre el tratamiento, Cuéntame. ¿Quién habla, sobre el perdón? tratamiento farmacológico, ¿tiene como un plazo máximo? ¿Pero quién eres, perdón? doctora? Iraís, perdón. Iraís. Bueno, fíjate que no, los medicamentos están diseñados para usarse por muchos años. Son monodosis, son tratamientos muy seguros, pero la evolución natural de la enfermedad es la que nos va a decir hasta cuándo usarlos. Todos tenemos diferente ritmo de envejecimiento, todos tenemos diferente tolerabilidad a los síntomas, al dolor, diferentes características genéticas. Entonces, el plazo del uso es variable entre cada paciente. Hay pacientes que los toman por 2, 3 meses y el efecto les dura 1 año y después los vuelven a retomar. Hay pacientes que no los pueden suspender una sola noche porque sienten que se tapan y ellos mismos los consiguen y se dedican a buscarlo para tomárselo porque saben que les hace falta. Entonces es variable. Lo que no debe ser variable, Iraís, es el seguimiento. Precisamente el papel del médico familiar, del médico de primer contacto, del médico de familia cabecera, es saber que vaya haciéndose todo en orden, saber identificar cuando ya no le está haciendo efecto, cuando el IPSS volvió a elevarse, o aunque el paciente se sienta muy bien, si tú te das cuenta, pues que ya empieza a tener retención de líquidos. Acuérdense que la próstata causa uropatía obstructiva, algún dato de insuficiencia renal, desafortunadamente. Aunque él se sienta bien, su médico de cabecera tiene que identificar que no andan bien las cosas, que necesitamos hacer algún ajuste de tratamiento.
El médico de cabecera lo puede mandar con el urólogo, ¿sabes qué? Te sientes muy bien, pero la evolución no es la que queremos. Hazte este ultrasonido, este antígeno y visita al urólogo para que él valore si hay algo más que hacer. Ariadna, ¿te escucho? Ah, y era parte de eso, es que mi duda era hasta dónde llegamos nosotros, por ejemplo, a nosotros hacemos el antígeno prostático pero libre o completo y cuándo lo derivamos con ustedes. Ajá, el antígeno prostático total es el que hacemos siempre todos. Antígeno prostático total, y sobre ese nos basamos. Cuando el antígeno prostático total se sale fuera de los rangos, tú en el tacto rectal no identificas una novedad, el antígeno sigue subiendo, lo mejor es derivarlo al médico. El médico va a decidir, bueno, el urólogo va a decidir si él sigue pidiendo el antígeno total o si él tiene franca sospecha de que sea un cáncer, que tenga que hacer un antígeno prostático libre. Pero sí, de entrada, en cualquier consulta de primer contacto, es antígeno prostático específico total. Ahora sí que el normal. El libre lo pedimos cuando tenemos sospecha bien fundamentada de que hay cáncer. ¿Ok? Gracias. Sí. ¿Algo más? Nada, pues bueno, de mi parte es todo. Ojalá que haya quedado claro. Son enfermedades de las más frecuentes, como les decía, y que es pregunta de examen. La sintomatología prostática es la primera causa de consulta en urología y es la segunda causa de cirugía programada en urología, enfermedades prostáticas. Y por si quedara alguna duda, la hiperplasia prostática benigna es la quinta causa de ingreso a servicios de diálisis, hemodiálisis. Señores que nunca se revisaron la próstata, que dejaron que todos los síntomas progresaran, que la enfermedad progresara, que la próstata enfermara a la vejiga y que ocasionara hidronefrosis, es la quinta causa de nuevos ingresos a servicios de diálisis, hemodiálisis. ¿Por qué? Porque habemos muchos hombres viejos que no llevamos el seguimiento o el tratamiento adecuado y desafortunadamente esto pues sigue su evolución natural. ¿De acuerdo? Sí. Bueno, pues ya de mi parte es todo. Mucho gusto de saludarlos y nos vemos el siguiente martes a las 9 de la mañana. Vamos a ver cáncer de riñón y cáncer de vejiga. Ayer se comunicaron conmigo los integrantes de ese equipo. Me faltó hacerle algunas observaciones sobre lo que debemos de ver en clase para que no hagan trabajo de más. Y yo tengo una circuncisión el jueves de esta semana a las 9 de la mañana. Las compañeras de la clase pasada, por alguna razón no pudieron asistir a las cirugías que tuve el fin de semana. Entonces, 2 de ellas están invitadas para venir a esta circuncisión el jueves a las 9 de la mañana en el Hospital Cine. Ya que se pongan de acuerdo, me mandan mensajito para ver a quiénes voy a recibir. Y pues es todo por el momento. Muchas gracias. Que tengan buen día. Nos vemos el martes. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Bye. Lleven a sus familiares al médico a que les revisen la próstata. No dejen que se compliquen. ¿Sale? Sí. Órale, pues. Bye, bye. Bye. Buen día. Gracias. Bye.